¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por su atención y en especial pues muchas gracias al doctor Augusto y a la doctora María Eugenia que pues me han permitido participar en este interesante seminario sobre desaparición forzada, que bueno, es un tópico, un tema por demás vigente, interesante y lamentablemente súper necesario de ser abordado y estudiado por todas y todos nosotros. Agradezco también a la Facultad de Estudios Superiores Agatlán por permitirme estar aquí y pues como ya lo dije, sobre todo a ustedes por su atención. Yo voy a compartir algunos apuntes, ¿no? Porque sabemos que el tiempo es breve y porque además creo que lo interesante de estos foros es que podamos compartir y acercarnos a los diferentes intereses o tópicos de interés de colegas desde distintas perspectivas y desde distintos temas que todas tienen, digamos, como punto de toque de encuentro este complejo y criminal fenómeno de la desaparición forzada. Entonces, yo lo que les voy a compartir, pues son algunas reflexiones sobre cómo se ha apreciado y qué efectos ha tenido este fenómeno en el contexto de la migración en México. Así pues, mi objetivo es reflexionar en torno a la desaparición forzada de personas que afecta y ha afectado directamente a personas en contextos de movilidad en México entre los años 2011 y 2024. Para aclarar un poco pues las palabras, las categorías que utilizo acá, bueno, pues me refiero a personas que afecta y ha afectado porque es un fenómeno que ha estado presente a lo largo de ya varias décadas, como seguramente mis colegas han dado cuenta de ello, como la política criminal lo ha identificado, pero también hablo de contextos de movilidad, específicamente por una de las principales problemáticas que yo he identificado en mis estudios que versan básicamente sobre la línea de investigación de las migraciones o del régimen jurídico y político de la migración internacional en México, que hablar de migración ya queda un tanto acotado, ¿no? Entonces, por eso hablamos de contextos de movilidad y más adelante seguramente se aclarará esta visión. Entonces, el contenido, así brevemente que abordaremos en esta sesión es hablar un poco del contexto migratorio en México, ¿no? Tanto real, digamos, como jurídico, aunque será de manera muy breve, advierto. Después hablar un poco de la desaparición forzada de personas, algunas cifras y los retos que existen para su atención en este contexto. En primer lugar, me refiero al contexto migratorio en México. Por eso les decía yo hace rato, movilidad humana. La movilidad humana, la migración forzada, son términos que si bien no son categorías legalmente establecidas, se utilizan porque son abarcadoras y tienen una función explicativa mucho más completa, mucho más robusta que las que tenemos en nuestras leyes o en nuestras disposiciones jurídicas. Hoy en día es casi insostenible la división entre el régimen migratorio y de asilo, por ejemplo. El fenómeno de lo que se conoce como migración forzada, si bien es cierto, digamos, toda la movilidad de las personas solicitantes de asilo o ya reconocidas como refugiadas en los estados pudiera entrar en migración forzada, lo cierto es que hay una amplia cantidad de personas, sobre todo en territorios como los nuestros, en América, bueno, y otros más, claro, ¿no? No quiero dejar de mencionar otros importantísimos como Europa o lo que sucede en el sureste asiático, etcétera, pero que nosotros nos enfocamos aquí en nuestra región. Aquí en América Latina, pues que una gran cantidad de personas se ven obligadas a abandonar su lugar de origen o residencia habitual por una diversidad de factores, que si bien es cierto, en América Latina contamos con estos instrumentos como la Declaración de Cartagena, que viene, digamos, a ampliar y a contextualizar, ¿no? El asilo, la condición de refugio en América Latina, por ejemplo, incorporando o adicionando a los conceptos que ya tenía la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo, algunas hipótesis como la violencia generalizada, las violaciones graves a derechos humanos, etcétera. Lo cierto es que el umbral de persecución, que es, digamos, el contexto, el hecho que las personas solicitantes de asilo deben de
demostrar para poder ser reconocidas como refugiadas en los países, al menos en México, o pensemos en Estados Unidos, que es el principal lugar de destino, pues es difícil de comprobar en muchos casos, ¿no? Por la ubicuidad de la violencia, por, digamos, lo soterrado de las manifestaciones que a veces puede haber y la falta de pruebas que las personas pueden tener respecto de esos eventos y sobre todo porque ustedes saben que muchas veces este contexto de violencia, de persecución, de problemáticas que hay, los estados las consultan directamente con los gobiernos de los estados de origen de las personas y muchas veces los estados no están dispuestos a reconocer que existe pues una grave falta de su presencia en diversos territorios y entonces pues no registran algunos eventos como un conflicto armado o como un evento, un contexto, una situación que pueda ser traducido como un quebrantamiento al orden democrático, a la seguridad pública, a la seguridad interior y entonces pues no logra demostrarse este umbral de persecución. De modo que es solamente una pequeña parte de estas personas quienes pueden acceder al régimen de asilo y el derecho migratorio por su parte pues se mantiene aislado. Ya en otros foros y en diversas publicaciones que he desarrollado, ¿no? O que han presentado como resultados de mi investigación, pues hablo del derecho migratorio y cómo en México, pues nuestra ley de migración se dirige a dos sujetos ideales eh, exclusivamente, que son el agente económico, el inversionista, aquella persona que viene a dinamizar la economía en nuestro país y los riesgos a la seguridad nacional. Pero entonces, ¿en dónde quedan todos los demás, no? Y en todos los demás hablo de mujeres, niños y personas que tienen estas dificultades. Podemos hablar de muchas cifras. La unidad de política migratoria de la Secretaría de Migración es una de las fuentes que yo consulto esencialmente, no porque sea la más exacta, sino porque es la que nos permite conocer la actividad de la autoridad. En mi investigación yo me centro básicamente en la actuación estatal, ¿no? Como decía, es el régimen político y jurídico de las migraciones, entonces para mí es relevantísimo lo que hace, lo que dice, cómo cuenta y todo lo que, las acciones que emprende el gobierno, básicamente. Entonces, esta unidad de política migratoria, por ejemplo, nos habla de manera indirecta, claro, de cuántas personas se encuentran de manera irregular en el país. Esto es importante porque no hay como tal un conteo, una forma de saber qué cantidad de personas ingresan a nuestro país de forma irregular. Esto es a través de lugares que no están destinados por el Estado para el tránsito internacional de personas o con falta de la documentación necesaria o que permanecen en el país aún después de vencida la vigencia de su documentación migratoria. Entonces, ¿por qué son indirectos los conteos? Porque, bueno, generalmente la sociedad civil los cuenta cuando les otorga asistencia o, en su caso, la autoridad, que es lo que, como ya dije, que a mí me interesa, es cuando son, pues, capturados, son detectados por la autoridad migratoria o hoy Guardia Nacional, que básicamente ha venido a suplir al instituto en estas funciones de control y verificación y revisión migratoria. Y entonces, pues, cuando ya los detecta y los presenta a las estaciones migratorias, o sea, cuando los detiene es cuando tenemos cifras. Y aquí pues nos podemos dar una buena idea de cómo ha venido incrementando. Por ejemplo, el año pasado era casi ya 1 millón de personas que fueron detenidas, ¿no? Por estar en esta situación migratoria irregular. Y este año va a superar esta cifra indiscutiblemente, ¿no? Esto solamente es como para darnos una idea del número de personas que entran bajo estas condiciones de irregularidad y que son quienes se encuentran más vulnerables al fenómeno de la migración forzada. ¿Por qué? Porque, bueno, en principio, como ya lo dije, hay una indistinción jurídica. Personas que no pueden ajustarse, no pueden ajustar su identidad, su existencia a lo que las leyes están estableciendo, ni la de migración ni la de refugiados. También hay una invisibilidad institucional, claro, porque como ya dije, no pasan por la autoridad y además se mantienen lejos, ¿no? De la autoridad y también materialmente, porque en efecto las personas generalmente utilizan vías o formas de transporte alejadas, ocultas, desconocidas, ¿no? De difícil acceso, de difícil advertencia, aunque claro, esto se ha modificado sustancialmente con el fenómeno de las caravanas,
que a fin de cuentas las caravanas no, lo novedoso no es la cantidad de personas que las integran, que esa es consistente con la tendencia migratoria de la región, sino esto que lo hacen de manera junta, visible y por lugares que están al alcance de cualquier persona, con miras a garantizar o procurarse su propia seguridad y también pues como un reto a la autoridad, ¿no? Pero de eso hablaremos en otra ocasión, yo creo. También presentan una fragilidad jurídica, ¿no? De acuerdo a los estudios que se hacen, por ejemplo, de cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido caracterizando la, mm, la vulnerabilidad, ¿no? En su jurisprudencia se identifica la fragilidad jurídica, que es el alejamiento, el desconocimiento del derecho y el ocultamiento que las personas tienen respecto de la autoridad, pero también una fragilidad física, que eso no se refiere necesariamente o completamente a la discapacidad o condiciones propias de la persona, sino precisamente a las condiciones precarias del viaje que emprenden las personas que viajan en grupos familiares, los llamados flujos mixtos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay niños, que hay personas adultas mayores, que hay mujeres embarazadas y personas con distintas características que, bueno, físicamente les hacen mucho más compleja la movilidad y también que pueden tener discapacidad, ya sean permanentes o temporales, de origen o que son adquiridas durante el viaje, ¿no? Y que siguen o continúan este viaje aún sin el remedio o la atención a estas discapacidades, obviamente la acción de los grupos delincuenciales y la participación de las autoridades que tienen sobre esto. Hay informes varios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la sociedad civil, en donde se pues ha documentado cómo las autoridades en sus distintos niveles de competencia, desde la Policía Municipal, Estatal, hoy la Guardia Nacional, entonces la Policía Federal, y los propios agentes del Instituto Nacional de Migración, bueno, pues ejercen también cierta, bueno, no cierta violencia, ¿no? Contra estas personas o al menos colaboran con personas que se dedican a la delincuencia o al menos les otorgan su aquiescencia, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos instituciones también del Estado que tratan de hacer un registro de cuántas personas desaparecidas y no localizadas existen en México. Y además han hecho como este esfuerzo por identificar pues, a las personas migrantes que están en esta lamentable situación. Eh, También hay que decir, ¿no? Que en algún punto, en 2019 que viene este combo de reformas que impactan fuertemente a la política migratoria, cuando se expide la ley de la Guardia Nacional, se modifica la ley de seguridad nacional, la ley del Registro Nacional de Personas, de detenciones, perdón, ahí se mandaba a hacer registros migratorios sobre todo en materia de detenciones, que bueno, no existe al día, pero bueno, es importante también hablar de estos otros instancias que sí intentan hacer algo. Y fíjense que ellos tienen la cantidad de 363 personas como no localizadas, desaparecidas no localizadas y finalmente localizadas, ¿no? De personas migrantes. Eh, que pues muchas organizaciones las podrían calificar de irrisorias, porque tenemos estos otros datos, ¿no? De fundaciones o de sociedades civiles, que por ejemplo, para el 2023 únicamente, la Fundación eh, para la Justicia, el Bloque Latinoamericano sobre Migración y el Comité de Familiares Migrantes Desaparecidos del Progreso dicen que, bueno, fueron 1,801 en el año. Y también el proyecto Frontera de este grupo de forenses, ¿no? Argentino, nos dice que son 2,059, de acuerdo a sus cálculos. Pero ambos aceptan que seguramente es un subregistro, ¿no? Hay muchos más números. Y bueno, es interesante, solamente lo traigo como un ejemplo para ver este tipo de datos y cómo lo van desagregando por nacionalidad y por entidad federativa. Cero sorpresas, ¿no? Países de origen, países centroamericanos, como vemos ahí, entidades federativas de desaparición, básicamente pues los estados en donde transitan la gran mayoría de las personas, ¿no? Estos estados fronterizos, Tamaulipas, Chiapas, Sonora, Baja California y la Ciudad de México, que se ha convertido, ustedes saben, en un nodo eh, donde han permanecido las personas migrantes. Entonces, estas son algunas gráficas del mismo registro, por ejemplo, el anterior de las 300, y aunque es una cifra pues inferior,
es interesante ver cómo en sus propios registros ha aumentado. Ahora, ¿por qué ha aumentado? ¿Porque se han intensificado las desapariciones? Yo más bien pienso que es porque se ha empezado a llevar un registro de las mismas. También por mujeres y hombres. Mucho se ha hablado de cómo las mujeres ya son participantes activas del fenómeno migratorio y que incluso el año pasado, por ejemplo, la Organización Internacional para las Migraciones dijo que ya el 51% de las personas que se encontraban fuera de su lugar de origen son mujeres, ¿no? Entonces es importante tener la vista sobre esto y claro, la clasificación etaria, ¿no? La gran mayoría de las personas que son desaparecidas pues, son la gran mayoría de las personas, el grupo etario pues de personas migrantes entre 25 y 29 años y las nacionalidades, como dije, no son sorpresa, Honduras, Colombia, venezolanos, nicaragüenses, hay también un número de personas estadounidenses, aunque ese es un fenómeno que suele ser un tanto distinto, ¿no? Los estadounidenses no tendrían como, o muchos son binacionales o tienen esta doble nacionalidad o tendrían su documentación expedita para ingresar al país, pero muchos de ellos lo hacen para evadirse también de la justicia en sus países, etcétera. No es un fenómeno un tanto distinto, pero bueno, los países centroamericanos lamentablemente ahí están. Y entonces, pues, ¿cuáles serán los retos para atender este tipo de desapariciones que afecta a estas personas en especial situación de vulnerabilidad? Bueno, pues yo creo que primero, y siempre lo he venido diciendo ya de hace un tiempo, bueno, no solo yo, muchos estudiosos de la migración, hay que revisar el enfoque con que se aborda la migración, ¿no? De pronto pareciera que la migración sigue abordándose por los estados como un problema, una crisis, un fenómeno extraordinario, cuando en realidad es un eh, fenómeno ya que habla, ¿no? De la contemporaneidad de la humanidad. No es un problema, no es una crisis, es una situación que caracteriza incluso estos tiempos, ¿no? Entonces tendríamos que empezar a dejar de verla como algo extraordinario y verla como lo que es, algo ordinario que requiere una incorporación y un tratamiento distinto, ¿no? Y que nos haría pensar en el agotamiento de categorías como la ciudadanía o el nacionalismo a ultranza, pero bueno, ante el panorama político de la derecha se ve difícil. La distinción entre los regímenes de migración y asilo, que es insostenible, y el limbo que generan a la gran mayoría de las personas migrantes, que no se pueden ajustar ni a uno ni a otro, y sobre todo pues la violencia institucional y no institucional que se ejerce en su contra, aunado a la vulnerabilidad específica de la que son objeto. Entonces, pues yo no quisiera abundar más, estamos ya sobre el tiempo, muchas gracias por su atención y ojalá sirva de algo algunos de estos insumos, algunas de estas brevísimas referencias para el debate y la discusión tan rica que seguramente estarán teniendo ustedes allá en el auditorio. Me despido de ustedes y les agradezco otra vez por su atención. Muchísimas gracias.